Bueno, como estuve comentando, para mí es un privilegio el estar en el grupo, el estar participando de que se haya hecho esta unión entre todos para poder lograr lo que estamos viendo hoy. No va a ser nuestro primer evento, vamos a tener más. La idea es que todos desarrollemos nuestros dones, nuestras capacidades, no solamente a nivel de conciencia, sino también a nivel de materia y energía, que es el punto, porque nosotros somos tres, eso lo hemos aprendido y eso es lo que estamos manejando. Entonces, hoy comenzamos a darle un poco a través de lo que es la yoga y la conciencia, que tenemos dos buenos exponentes, Gupta y Heiber, que van a exponer esto, Akna también en su parte de conciencia, toda esta parte que nosotros estamos manejando y que estamos aprendiendo y estamos difundiendo. Entonces, el primer exponente, Gupta, ese es mi profe de yoga, hermoso, a él lo conozco ya hace ratico. Y bueno, para mí es un placer tenerlo aquí apoyando al grupo. Uta, comienza, porfa. Bueno, muchas gracias por la introducción y bueno, pues un gusto estar aquí. Muchas gracias a la señora Elena por la invitación. Y bueno, como les comentaba hace ratito, ella me pidió que les hablara acerca de pranayama. Bueno, de hecho con ella estábamos haciendo precisamente unos ejercicios de pranayama dentro de las sesiones de yoga. Y ella me dijo, uy, qué chévere, sería muy bacano poderlo compartir con el grupo porque es algo que seguramente les va a alimentar bastante. Pero antes de profundizar en el pranayama, vamos a tratar el tema de la anatomía energética, porque para hacer correctamente el pranayama es importante hacer algo de visualización y comprender qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, de hecho, esto es algo que me hubiera gustado pues mostrarle ya hace tiempo, pero aprovechamos ahora para compartirlo en grupo. Bueno, les mencionaba que el yoga es una disciplina y eso significa que hay que practicarlo todos los días y tiene diferentes ramas y diferentes etapas. Para el tema que vamos a tratar hoy es especialmente relevante estos aspectos. Yama y Niyama se refiere a cierta disciplina en cuanto a cosas que debemos hacer y cosas que debemos evitar. A profundizar en eso es otro tema. El otro rama importante son los asanas o la práctica física como tal, o las posturas que se hacen. Pranayama es uno de los aspectos de la práctica del yoga y mediante la visualización, mantras y mudras conseguimos también esos beneficios de la práctica que nos van a ayudar a armonizar los chakras y los nadis y darle apertura a los nadis. Bueno, de hecho, nuestra anatomía energética en sí está compuesta por dos aspectos principales. Uno, que son los nadis, y segundo, los chakras. A continuación vamos a trabajar ambos. El primero son los nadis. Nadis se refiere a los canales energéticos que tiene el cuerpo. Y bueno, al igual que un canal físico, que puede ser un canal de agua, por ejemplo, es un buen ejemplo, los nadis lo que hacen es transportar la energía. Son como las venas de nuestro cuerpo, pero en un sentido energético. Otra metáfora que se hace al respecto son el sistema nervioso. Los nervios a través del organismo lo que hacen es transportar las señales energéticas, que le hacen saber a nuestro cerebro lo que sentimos, y lo mismo, hacen que las señales del cerebro se diseminen por todo el cuerpo. Lo mismo, todos estos canales energéticos transmiten la información a través del organismo. Y bueno, hay muchísimos canales energéticos, pero los más importantes son tres. De hecho, dependiendo del tipo de fuente que nos hable sobre los nadis, van a decirnos que hay hasta 14.000 nadis. Se dan cuenta en esta imagen, de hecho es una imagen tradicional de la India y se dan cuenta que hay muchísimos canales, pero los principales son estos tres: Ida, Pingala y Sushumna. Estos atraviesan toda nuestra columna y, como se puede ver en la imagen, se relacionan también con los chakras. De hecho, los chakras es como si fuesen vórtices de energía que resultan del tránsito de la energía de los diferentes nadis. De nuevo, hay muchísimos nadis, pero los principales son estos tres. Entonces, en cada uno de los chakras
se ramifican muchísimos chakras, muchísimos nadis, pero los más importantes son estos tres. Como pueden ver en la imagen, hay uno que atraviesa todos los chakras por el punto medio, pasa directamente a través de la columna. Hay otro que va desde el lado derecho, partiendo desde el primer chakra, y otro que atraviesa desde el lado izquierdo. Entonces, cada uno de estos tres tienen una cualidad diferente. Los chakras, los nadis, Ida y Pingala, tienen cualidades opuestas. De hecho, es como si fuesen complementarios. Y bueno, nuestro cuerpo, siendo un reflejo del universo, en su aspecto más esencial, refleja la dualidad básica del universo. De ahí que Ida, de hecho, parte del lado izquierdo del primer chakra, que ya lo vamos a ver a continuación, y termina en el lado izquierdo del sexto chakra, aquí a la altura de la frente. Tiene que ver con la energía pasiva, tiene que ver con la temperatura fría, de un carácter más introvertido. Y de hecho, a nivel energético, ya también a nivel astrológico, se relaciona con la energía lunar. De ahí que tenga que ver también con el aspecto mental. El nadi, que va desde el lado derecho, parte desde el lado derecho del primer chakra y se termina en el lado derecho del sexto chakra. Entonces pasa a tener un efecto totalmente contrario, un papel opuesto. Es su energía activa, es caliente, nos lleva a la extroversión, su energía es solar, y bueno, me faltó ponerlo, y también tiene que ver ya con una energía más en relación con el cuerpo. Ida tiene que ver más con la mente, Pingala tiene que ver más con el cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso de tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de la energía que atraviesa nuestro cuerpo a través de los procesos de meditación, debemos aprender a visualizar y a observar cómo estas energías se manifiestan en nuestro cuerpo. Hay pranayamas que nos ayudan a fortalecer la energía de uno de estos canales, que es Ida o Pingala. Y vamos a encontrar cómo se manifiestan estos efectos tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Cuando se fortalece mucho el canal Ida, entonces tendemos a un estado más pasivo, más mental, más introspectivo. Cuando se fortalece la energía de Pingala del lado derecho, tendemos a tener una naturaleza más activa, vamos a sentir más calor en el cuerpo, más naturaleza hacia la extroversión, hacia irnos hacia afuera. Entonces la idea es que mediante la práctica de yoga y la práctica de pranayama nosotros aprendemos a manejar esto, porque de hecho son procesos que se dan todo el tiempo en nuestra vida. El yoga lo que nos da es la oportunidad de manejar estos procesos para poder encontrar el punto medio que se manifiesta en el canal central, que es Sushumna, que atraviesa todo el centro de la columna. Y de hecho lo que representa es el equilibrio en las corrientes, esas corrientes que son primordiales, ¿sí? Porque toda esta energía que asciende a través de cada uno de los chakras, a través de la columna, representa la energía esencial de la vida, que también se le conoce como Kundalini. Esa energía se canaliza de uno de estos dos extremos, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, mediante la práctica en este caso, pues del yoga como tal. No vamos a decir que es el único proceso ni que es el proceso último, pero el yoga como tal nos ayuda a eso, a encontrar ese equilibrio para que la energía Kundalini pueda ascender a través de ese canal central y llegar hasta el punto máximo, que es el Sahasrara Chakra. De esa manera, cuando la energía fluye a través de este canal central, significa que todos los chakras están en armonía y no hay bloqueos en ese camino central. Bueno, sobre este tema podemos encontrar mucha literatura, se ha escrito muchísimo, hay muchos maestros que se han referido a esto, hay muchos procesos. Yo creo que es importante que cada quien tenga su experiencia personal con esto, que se dedique a la práctica. ¿Sí? De hecho, cuando yo comencé la práctica de yoga me dijeron que todo esto se trata de un 10% de teoría y un 90% de práctica. Entonces, de ahí que la recomendación es que tomen esta teoría y la pongan en práctica. Y ahí van a encontrar
un gran beneficio y van a encontrar cómo conversar y compartir desde su experiencia con otras personas. Muy bien. Entonces, pero esencialmente, y en estos tres nadis se resume también muy bien lo que es el objetivo del yoga. El objetivo del yoga es reconocernos a nosotros como seres humanos como una experiencia múltiple que muchas veces es opuesta. Si nosotros a veces normalmente tenemos energías que están en opuesto, pero en la medida que conseguimos unificar esas energías, podemos conseguir una vida más plena, una vida más satisfactoria, más sana, donde proyectamos nuestro máximo potencial. Bueno, y por supuesto, en todas las esferas de nuestra vida. Y claro, en este caso, como este grupo tiene como objetivo el autoconocimiento a través de la espiritualidad, el desarrollo espiritual, entonces el yoga se puede aplicar en esa dirección, donde todo nuestro potencial está en ser más empáticos, más receptivos, donde podamos ser un canal idóneo para la energía divina. Bueno, ahora, a partir de los nadis, obtenemos una introducción para luego poder entender los chakras. Bueno, en este punto creo también, si tienen alguna pregunta, me gustaría dejar 5 minutitos antes de que termine la exposición, si tienen de pronto alguna pregunta. Entonces, si quieren, la pueden anotar para más adelante. Bueno, ahora, como les mencionaba hace un ratito, los nadis, al ser corrientes, se encuentran en ciertos puntos del organismo y estas corrientes generan los chakras, si son vórtices de energía. Al igual que sucede con los nadis, hay muchísimos chakras en el cuerpo. Hay chakras en las manos, en los codos, en las rodillas, en muchos lugares, pero dentro de todos los chakras hay 7 principales dentro de la tradición del yoga. Si nos vamos a otros tipos de tradiciones, existen incluso, hay más o menos cantidad de chakras. No es que esto sea incorrecto, solo que desde la tradición del yoga, desde el Hatha Yoga, estos 7 chakras son con los que trabajamos. Estos son los 7 principales. Muy bien. Entonces, los chakras pueden tener un estado de desbalance o de desequilibrio por exceso o por defecto. Es decir, esa energía del chakra puede estar funcionando más de lo normal y eso es problemático. O puede estar funcionando menos de lo normal y eso también es problemático. Lo ideal es que haya un estado de equilibrio por donde la energía que pueda proyectar positivamente la energía de la energía que está recibiendo para luego entregarla al siguiente chakra. Entonces, de ahí que lo que estamos buscando con esta práctica es un punto medio, un punto de equilibrio. Ahora, el primer chakra, ahora voy a pasar a explicar un poquito, porque es un tema bastante extenso, pero por lo menos entregar alguna información básica sobre cada uno de los chakras. Bueno, tradicionalmente comenzamos con el primer chakra. ¿Por qué? Porque es precisamente la raíz. El primer chakra se llama Muladhara, que se traduce como raíz. De ahí comienza todo. Este se encuentra entre el órgano genital y el ano, la zona del perineo, a 1,5 centímetros hacia adentro y se conecta con nuestra energía raíz. Y de hecho se dan cuenta, tanto el órgano genital como el ano son puntos de mucha energía, de mucha conexión, donde se conectan muchas partes del sistema nervioso y tienen mucho poder para nosotros, porque precisamente todos los seres humanos somos paridos a través del órgano femenino, ¿cierto? Es el lugar donde se da la vida. Entonces es un punto de muchísima energía. Nos conecta con la tierra. De hecho, ese es su elemento. Bueno, todos los chakras se relacionan con un elemento en particular: agua, aire, fuego, tierra y otros más. Entonces, se conecta con el elemento tierra. El color es el rojo y su símbolo es un cuadrado con un triángulo invertido. Aquí nosotros lo podemos ver. Aquí hay un cuadrado y dentro tiene este triángulo invertido. Además, todos los chakras se simbolizan, en su símbolo se incluye una flor con un determinado número de pétalos. En este caso son 4 pétalos. Ahora, cuando nosotros estamos en una meditación,
para alinear ese chakra en particular o para percibir su estado, es bastante recomendable hacer en nuestra meditación, proyectar esta imagen y visualizar un cuadro con el triángulo invertido adentro. La flor con los pétalos es opcional, pero lo más recomendable y lo básico es el cuadro con el triángulo invertido. Muy bien. Ahora, y para dentro de la meditación también se recomienda utilizar un mantra, que el mantra es LAM, L-A-M. Bien, bueno. Al final les voy a comentar cómo es el método que utilizamos normalmente para la alineación de ese chakra. Muy bien. Además, es un chakra que tiene que ver directamente con el sentido del olfato. Exacto, con los olores, con los aromas. Y porque de hecho es el chakra como el más básico, es uno que tenemos en común con los animales, nos conecta con nuestra energía más animal. Y de ahí que en nuestra parte más instintiva el olfato es como el órgano más importante. Muy bien. Ahora, de hecho, nos damos cuenta que en sus cualidades tienen que ver con el arraigo y el instinto de supervivencia, como les digo, es como lo más básico, es lo que nos conecta con la vida. Entonces nos arraiga a nuestro espacio físico, a nuestro espacio personal, nos aporta solidez, tiene que ver con la fuerza, con la vitalidad y con la presencia que tengo. De ahí que cuando, bueno, esas son como sus cualidades básicas. Ahora, cuando está equilibrado, nos permite tener un grado de austeridad, es decir, nos permite la capacidad de mantener la fuerza sin irnos a los excesos. Somos fuertes, pero sin excesos. Nos permite también la aceptación de las limitaciones que tenemos en nuestro entorno, en nuestra vida. Esto es importante porque, si bien es importante disfrutar la vida, muchas veces es muy fácil irnos a los excesos. Entonces, es aceptar cuáles son las limitaciones de nuestra vida y ser felices, ser plenos dentro de lo que la vida nos entrega. También cuando está equilibrado, nos aporta disciplina. En nuestra energía podemos enfocarla en aquello que queremos realizar. Además, nos da la capacidad de conservar, de mantener, de hacer que las cosas se proyecten a largo plazo. De ahí que también cuando no está bien equilibrado, es muy común que estamos saltando de una cosa a otra, como que nos es difícil arraigarnos a algo. Además nos da sensación de seguridad, nos sentimos seguros con la vida. Y también sentimos esa sensación de unión con la tierra. Ahora, cuando está desequilibrado, es normal dejarnos llevar por las emociones más viscerales, como la ira, la violencia, la posesividad, la codicia, los mismos celos. También hay un excesivo materialismo. ¿Sí? Es como desconexión con la espiritualidad, cuando hay un desequilibrio en este chakra. También la tendencia a controlarlo todo. También es síntoma de desequilibrio en esta área. El hedonismo, que es la búsqueda de placeres excesivos o que el fin último de la vida es el placer. Demasiado apego, síntoma de desequilibrio. O sensaciones de desprotección, sentir que es como ese miedo constante. Todos esos son síntomas de que este chakra puede estar desequilibrado. Bueno, ahora, hay un punto importante también aquí, y es que muchas veces el entorno puede generarnos el desequilibrio en los chakras. De ahí que la práctica consista en un proceso que nos ayude a darle un constante equilibrio, un proceso de mantenimiento que nos permita retomar el chakra a su equilibrio. Por ejemplo, como la situación que nos contaba una de las participantes cuando recién estábamos comenzando. Decía, no, es que estoy pasando por una situación de injusticia que me genera ira, ¿cierto? Esto aporta un desequilibrio, es una situación externa del entorno que nos genera desequilibrio. Ahora, lo ideal es que en un proceso de este tipo, pues, encontremos la manera de retomar ese equilibrio, ¿cierto? Porque es normal, o sea, es normal que el entorno siempre, de una u otra manera, nos desafíe y nos lleve al desequilibrio. Entonces, el desafío es encontrar la manera de volver a nuestro equilibrio. Como un ejemplo cualquiera, ¿no? Bueno, eso fue en cuanto al primer chakra, ¿cierto? Ahora vamos hacia el segundo chakra. Ahora,
En este punto, pueden ustedes mismos también ir visualizando en su propio cuerpo. ¿Dónde quedaba el primer chakra? Queda en la zona del perineo, ¿cierto? Desde ahí, la energía del primer chakra asciende hacia el segundo chakra. Este queda debajo del ombligo, 3 dedos debajo del ombligo. Si quieren pueden hacer la medida. 3 deditos se ubican debajo del ombligo. Ahí en ese punto se encuentra el segundo chakra. En sánscrito se llama, su nombre es Swadhisthana. Esto se traduce como la morada del ser. Es la morada donde reside el ser. Bueno, ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la verdad no estoy seguro. Les dejo el nombre para que cada quien lo medite. Su elemento es el agua. El color es el naranja. El símbolo es una media luna. Es un círculo y dentro está esta media luna. Y como pueden ver, ya la flor tiene 6 pétalos. Y tiene que ver con el sentido del gusto, con el sabor. Entonces, tanto la luna como el hecho de que tiene que ver con el agua implica que es un elemento más mental y más emocional. Además, tiene que ver mucho más con la intuición. Ahora, es el centro de la energía creativa, ¿sí? Que de hecho se manifiesta también como la energía sexual. Entonces, es como esta cualidad que nos impulsa bastante. Además, tiene que ver con el placer y con el deseo. Entonces, nos damos cuenta cómo aquello que nos da placer pasa a ser algo que motiva bastante. De ahí que es una energía muy delicada, porque este chakra nos habla de aquello que nosotros disfrutamos. Y aquello que nosotros disfrutamos nos va a tender a motivar. Entonces, nos invita al control de eso, a cómo nosotros manejamos aquello de lo que disfrutamos para proyectar nuestra energía creativa. Muchas veces nosotros tenemos que tenemos que dedicar nuestra energía creativa a algo que no nos da placer, a algo que no nos gusta, y eso también tiende a frustrar esta energía del segundo chakra. Muy bien. Tiene que ver también con las emociones más básicas. Ahora, cuando este chakra está equilibrado, hay una sexualidad sana, es una sexualidad de la que disfrutamos, que no es desbordada, sino que aporta nuestro bienestar. Sentimos que tenemos abundante energía creativa. De ahí un poco lo que les mencionaba ahora. Disfrutamos de aquello en lo que nosotros invertimos nuestra energía creativa. Muy bien. Tiene que ver con cuando tenemos relaciones afectivas equilibradas. Con relaciones afectivas me refiero a que yo puedo dar y recibir afectos de manera saludable, sin generar ni recibir sufrimiento. Ahora, en la práctica es muy normal que en una relación afectiva importante, en cierto momento podamos herir a otra persona o podamos ser heridos. Entonces, es dentro de lo normal. Sin embargo, las relaciones deben evolucionar, deberíamos tener una buena comunicación para irnos ajustando y decir, bueno, la relación si queremos que funcione, entonces debe haber equilibrio. Necesitamos que haya buena comunicación y ajustarnos, ¿cierto? Entonces, cuando este chakra está equilibrado, tenemos esa capacidad de equilibrar las relaciones. Y también tenemos experiencias de placer equilibradas, donde no entramos en excesos, sino que nos aporta nuestra felicidad, nuestra plenitud, sin excesos. Y además tenemos equilibrio emocional. Eso sabemos que es un segundo chakra equilibrado. Ahora, cuando el segundo chakra esté desequilibrado, pasamos a los celos, celos muy en un sentido afectivo, ¿no? Queremos demandar mucha energía de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Sentimos envidia cuando otra persona está tomando energía de nuestros seres queridos. Vemos cosas donde no las hay. Hay ya un segundo chakra que puede estar desequilibrado. Problemas también en nuestra sexualidad, que ya eso es muy amplio, muy amplio. Va desde la disfunción sexual hasta la sobresexualidad, hasta el deseo de buscar placer por fuera de nuestra pareja, cosas así por el estilo. Envidia, es decir, cuando quiero tomar los placeres de otra persona sin reconocer que los placeres que ya tengo en mi vida. Y las adicciones, demasiado apego a un tipo de placer especial, un tipo de apego que ya desequilibra mi energía y se vuelve insaciable. Eso ya es desequilibrio. Muy bien, vamos ahora con el tercer chakra. Pasamos entonces de la zona
por debajo del ombligo hacia la zona por encima del ombligo. Entonces tenemos esos mismos 3 deditos por encima del ombligo. Bueno, este chakra se llama Manipura, que significa la ciudad de las gemas. Su elemento es el fuego y el color es el amarillo. Precisamente como su elemento es el fuego, tiene que ver con el sistema digestivo, tiene que ver con la energía que nosotros proyectamos. Bueno, su símbolo es un triángulo invertido. Bueno, ya ven, la cantidad de pétalos aumenta. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es la cantidad de pétalos, pero cada vez va aumentando. Y tiene que ver con el sentido de la vista, con la visión. Entonces, pasamos ahora con las cualidades de este chakra. Este tiene que ver con el poder, de ahí que tenga que ver también con el control, el poder que yo ejerzo en mi entorno o el poder que otras personas ejercen sobre mí. Y el poder que yo ejerzo sobre mí mismo, sobre mis capacidades. Tiene que ver con la voluntad, de ahí con que yo puedo manifestar a través de mi voluntad. Tiene que ver mucho con el intercambio de energía que tengo con el entorno. Es la energía que yo proyecto y la energía que consumo del entorno, que tenga que ver con el sistema digestivo. Tiene que ver mucho con nuestra personalidad más a nivel social. Además, tiene que ver con la refinación de la energía más básica, es decir, la energía del primer y segundo chakra, y la refinamos a proyectarla de manera superior, por así decirlo, ¿no? Porque por un lado es la energía que yo proyecto a nivel social y además hacia los demás chakras, hacia los chakras superiores. Y además tiene que ver con el descenso de la energía que viene de arriba, con la energía de los chakras superiores. Ahora, cuando este chakra está desequilibrado, está en equilibrio, perdón, tenemos suficiente vitalidad para proyectar y para sacar adelante nuestros proyectos. Nos da seguridad sobre nosotros mismos, entusiasmo, aceptación y límites en las relaciones. O sea, porque a veces también nosotros tenemos un exceso en las relaciones en cuanto a dar mucho o a darnos mucho en las relaciones o a tomar mucho de otra persona. Entonces, cuando está equilibrado, aprendemos a poner límites en las relaciones y sabemos también sin abusar de la relación con otra persona. Tiene que ver mucho con el autocontrol y con la disciplina, ¿sí? Es decir, cómo regulamos nuestra energía. Cuando este chakra está en desequilibrio, hay una búsqueda externa de reconocimiento, ¿sí? Como nos damos cuenta, es un chakra que tiene que ver con la energía social, pero cuando está en un desequilibrio buscamos que nuestra identidad dependa de otras personas, de cómo las otras personas nos perciben. Eso es un desequilibrio. Necesidad de controlar cuando queremos controlar a nuestros amigos, cuando queremos controlar una relación, nuestros hijos, eso es desequilibrio de este chakra. La dificultad para el procesamiento de las emociones, cuando nos quedamos enganchados en la ira, en la frustración, cuando nos quedamos enganchados en el miedo, tiene que ver con este chakra. Irritabilidad, pereza, cobardía, todos esos son disfunciones de este chakra. Y como les mencionaba ahora, o sea, son cosas, experiencias que nos pueden suceder en cualquier momento. A través de los procesos del yoga, la idea es ayudarnos a equilibrar la energía de este chakra. Bueno, se dan cuenta, es un repasito así como muy por encima, porque igual el tiempo es limitado, pero vamos tomando ahí la información que más nos sirva. Bueno, ahora vamos con el cuarto chakra, vamos ascendiendo. El cuarto chakra queda ubicado en el centro del pecho. Se llama Anahata, que significa no golpeado o sin contacto. Su elemento es el aire, el color es el verde y su símbolo es una estrella de 6 puntas. Su símbolo es bastante diciente porque es el punto central. Por encima tengo 3 chakras y por debajo tengo otros 3 chakras. Entonces, es la energía de los 3 chakras que asciende y la energía de los 3 chakras superiores que desciende. Y ahí es la unión de estos 2 triángulos, el triángulo superior y el inferior. Muy bien. Y tiene que ver con el sentido del tacto.
esto pienso que también es bastante diciente porque es el chakra, de hecho, que nos conecta con el corazón, con las emociones profundas, las emociones afectivas. Y es que, de hecho, cuando nosotros tocamos a alguien, significa que hay intimidad, hay mucha cercanía, ¿cierto? Y ahí que sea tan importante en el sentido del tacto. Tú te das cuenta de que cuando hay mucho sufrimiento, ¿dónde lo sentimos? Aquí en el corazón, en este punto, ¿no? Y cómo descargamos ese sufrimiento a través del contacto físico, a través de un abrazo. Eso nos ayuda a liberar ese sufrimiento físico. Lo mismo, cuando tenemos mucho afecto en el corazón, bueno, tenemos mucho afecto, lo tendemos a sentir aquí en el corazón. ¿Y cómo compartimos ese afecto? A través de un abrazo, de una caricia, es ese contacto. Entonces, todo eso nos dice mucho sobre la naturaleza de este chakra. ¿Qué pasó? Muy bien. Ahora, cualidades de este chakra. Es ese sentido de nosotros, es decir, no solamente el sentido del yo, sino el sentirme parte de otros seres, de otras personas. De ahí que se conecte también bastante con la empatía, ¿sí? Es decir, la capacidad de ponerme en el lugar de otra persona, la capacidad de identificar la emoción de otra persona y sentirla como mía. De ahí que tenga que ver también con la compasión, es decir, ya es la empatía, pero más relacionada con el dolor, sentir el sufrimiento de otra persona. El amor, que es esa cualidad del universo que nos conecta a todos los seres, que se manifiesta mucho a través de este chakra. Tiene que ver con el manejo emocional también, bueno, muchos chakras que tienen que ver con el manejo emocional, pero este chakra nos ayuda mucho a eso. Tiene que ver también con la libertad. Este aspecto del chakra me parece que es muy profundo, incluso es muy místico, de hecho me resulta difícil de explicarlo, pero en mi experiencia personal es como esa capacidad de reconocer que el amor en sí mismo es libre, que la libertad no tiene que ver tanto con cómo el medio me condicione o no, sino que esa libertad está en mí, cómo yo no me dejo afectar por las situaciones del entorno. Y a pesar de cualquier situación, siempre actúa a partir del amor. Pienso que es algo muy profundo que cada quien debe experimentar en su propio proceso personal. Y, por supuesto, tiene que ver con el equilibrio de las cualidades de las energías superior y la energía más inferior, la más instintiva, la más animal. Bueno, ahora vamos con, cuando está equilibrado, nos encontramos con un afecto que es asertivo. O sea, tengo la capacidad de entregar afecto de manera sana, de manera sabia. Hay una intuición que viene desde el corazón. ¿Sí? Bueno, creo que aquí en este grupo muchas personas han tenido la oportunidad de experimentarlo. Es una intuición que viene desde aquí. También nos ofrece experiencias del yo, ¿sí? A través del amar, a través del amor. Nos ofrece una sensación de paz y plenitud. Todas estas son experiencias que obtenemos cuando este chakra está equilibrado. Cuando está en desequilibrio, tendemos a evadir las relaciones. Creo que es una experiencia también bastante normal, pero que nos recuerda, oye, hay algo que equilibrar ahí. La baja autoestima, la entrega con una excesiva entrega, ¿no? Lo que llamamos codependencia, también es un síntoma de que el chakra está desequilibrado. Egoísmo, envidia, celos, culpa, todos esos son aspectos de ese chakra que necesita ser equilibrado. Bueno, en este punto también es importante mencionar que ahora les mencionaba que los chakras se desequilibran muchas veces por situaciones del entorno, situaciones externas, pero a veces hay situaciones que se calan tan profundo en nuestro interior que se convierten en un trauma. Por ejemplo, en nuestra infancia, cuando tenemos, por ejemplo, una madre que es muy posesiva, nosotros nos acostumbramos a que el amor se da a través de la posesividad, ¿cierto? Entonces ya es algo muy profundo en nosotros que necesita ser trabajado de manera más profunda. Es bueno saber que ese tipo de situaciones se pueden dar en nosotros y por lo tanto requieren de un trabajo más prolongado, de autoobservación, de autoconocimiento y se trata de un trabajo constante. Es bueno mencionarlo en este punto. Bueno, ahora pasamos al quinto chakra. En sánscrito se llama Vishwana. ¿Dónde queda ubicado? En la garganta, en la zona de la laringe, en toda esta zona. En sánscrito se llama Vishuddha, significa doblemente puro. Su elemento es el éter, que no es un elemento que pueda ser reconocible materialmente. El éter es la vibración en sí misma.
Por eso se relaciona con el sonido. Sin embargo, no se limita al sonido, porque hay muchas vibraciones que no son físicas. El sonido es una vibración física, pero hay vibraciones que no son físicas. En sí, el elemento éter habla de esto, es de la vibración en un sentido muy amplio. Ese tiene que ver con el color azul celeste como el del cielo, y su símbolo es un triángulo invertido. Su mantra, bueno, y tiene que ver con el sentido de la audición. Se dan cuenta entonces que también es la audición en el sentido físico, pero no solo en el sentido físico, sino que también es en un sentido más místico. Hay cosas que se escuchan, pero no se escuchan con el oído físico. Ahora, las cualidades de este chakra son la comunicación entre mundos, el mundo interno con el mundo externo, es decir, la capacidad que tengo yo para comunicarme internamente y expresarme hacia afuera. Y la capacidad también que tengo de entender lo que me llega desde afuera. Y la comunicación que tengo con los planos superiores. Tiene que ver con la inspiración, la manifestación a través de lo verbal. Es decir, cuando yo lo que digo se manifiesta. La autorreflexión, la capacidad que tengo de observarme a mí mismo y poder juzgar de manera que pueda hacer cambios. Es una comunicación muy asertiva conmigo mismo. Tiene que ver con la audición y transmisión de sabiduría. Todas esas son cualidades de este chakra. Cuando está en equilibrio, tengo capacidad de escuchar mi voz interna. Tiene que ver, cuando está en equilibrio, tengo confianza en mi guía superior. Tengo confianza en la capacidad de comunicar con todos los seres, incluso con animales. Entonces, para las personas que tienen mascotas se dan cuenta de que incluso hay una comunicación que no es verbal, pero hay una comunicación. Con las plantas también podemos tener una comunicación. Bueno, creo que en este grupo todos han tenido algún tipo de experiencia de ese tipo. La capacidad de comunicar emociones, que bueno, en este mundo en el que estamos es una cualidad básica y muy importante, a veces difícil de encontrar. Es la capacidad de darse a entender y nos da amplitud mental, es decir, porque muchas veces nosotros estamos ahí un poquito cuadrados y pues tampoco vamos a juzgar eso, pero tendemos a tener una visión más bien estrecha sobre el mundo, sobre la realidad. Cuando este chakra está equilibrado, podemos entender la posición de otras personas, salirnos de nuestra propia posición y entender la posición de otras personas ante la realidad. Muy bien. Bueno, de hecho eso me hace recordar un poco, saliéndonos un poquito de la sabiduría del yoga, el concepto de Tao, ¿sí? Es la realidad más allá de lo que puede ser definido. Ahora, la realidad tal como yo la percibo es lo que es por mis experiencias, por mis sentidos, por quien soy ahora. Y eso determina la realidad de una manera específica. Cuando este chakra está bien desarrollado, está en equilibrio, puedo reconocer esto y entender que la forma en que otras personas entienden la realidad hace que puedan entender la vida de una manera diferente. Entonces, la idea es salirnos un poquito de nuestra forma de pensar que nuestra forma de entender la realidad es la única. Cuando este chakra está en desequilibrio, tendemos a intelectualizar las emociones y a negarlas. Manifestamos las emociones. Ahora, el otro extremo es manifestar las emociones sin filtrarlas, ¿no? Simplemente las dejamos salir así nomás. Cuando este chakra está, significa que no tenemos la capacidad de primero reflexionar sobre la emoción que voy a manifestar antes de comunicarla. Y también la dificultad para comunicarnos. No, es un desequilibrio, puede ser por exceso o por carencia. Negación de la necesidad de comunicar, como bueno, no tengo que comunicar nada, no tengo nada de qué hablar. Muchas veces tenemos cosas que decir, pero puede haber negación de eso. Y también cuando está desequilibrado, hay una comunicación que encubre el verdadero ser. Es decir, intento comunicar, pero me niego, hay aspectos que me guardo, hay cosas que oculto y eso que oculto me hace daño. ¿Sí? Porque bueno, también es cierto que
Dentro de la comunicación, no necesariamente tengo que decir todo lo que siento, todo lo que pienso. Sin embargo, hay cosas que si me guardo me pueden hacer daño. Entonces ya ese es un extremo negativo. Bueno, ahora, a continuación, vamos con el sexto chakra, que yo creo que se me está acabando el tiempo. El sexto chakra queda ubicado en medio de la frente, en este punto. En medio de las cejas, aquí por encimita, en este punto. En sánscrito se dice agya, que quiere decir autoridad. El elemento es manas, que se refiere a la mente. Bueno, no se traduce exactamente como mente, pero es como la forma en que se traduce ese elemento que es manas. Es como una mente que conecta a todos los seres. Y nuestra mente propia es una manifestación de esa mente universal. Su color es el índigo y su símbolo es un círculo con un triángulo invertido adentro. Muy bien. Y el sentido es la mente, es la capacidad, se refiere más como al pensamiento, es la capacidad de representar el universo en figuras mentales, ¿sí? Es como, es el ejercicio, por ejemplo, de observar. Es como, por ejemplo, tú puedes ver un cuadro enfrente y al cerrar los ojos puedes representar ese cuadro. Y eso que estás haciendo en tu mente, ese ejercicio de representación mental, lo haces a través de tu mente. Ese es el sentido que nos permite representar el universo, manas, la mente. Ahora, el sexto chakra tiene las siguientes cualidades. Cuando tiene que ver con la sabiduría, el pensamiento, la unificación de los opuestos, nos permite entender la estructura de la realidad, la estructura que está subyacente a la realidad. Nos permite conectar con el conocimiento intuitivo y la clarividencia. Cuando está equilibrado, tenemos la capacidad de crear con el pensamiento, tenemos la intuición desbloqueada, nos permite comprender fácilmente, tenemos un intelecto equilibrado, tenemos una comprensión holística de la realidad, es decir, podemos entender que detrás de cualquier fenómeno hay conexión entre todas las cosas. Y nos permite obtener conocimiento de nuestra realidad interna. Cuando este chakra está desequilibrado, tenemos un exceso de pensamientos que no paran. Hay exceso de racionalidad, o sea, intentamos racionalizar todo cuando la realidad está más allá de lo racional. Ahí también puede haber exceso de materialismo, hay arrogancia intelectual, o sea, también creo que puedo entender todo con la mente, hay un exceso de fantasías, hay distanciamiento con la realidad, que ya es el otro extremo, ya como que me meto mucho en fantasías y no tengo los pies sobre la tierra. Y falta de concentración. Son situaciones que nos pueden suceder cuando el chakra está en desequilibrio. ¿Se dan cuenta? De nuevo, por defecto o por exceso. Cuando es un desequilibrio por defecto, está el materialismo o mucha racionalidad. Cuando es por exceso, nos podemos fácilmente enganchar en un mundo de fantasía o nos resulta difícil concentrarnos. Entonces, de nuevo, se trata de encontrar el punto medio. Muy bien. El séptimo chakra queda directamente en la parte superior del cráneo. Su nombre es Sahasrara, que quiere decir 1000 pétalos, que es un loto con 1000 pétalos. Entonces, no queda en un punto en específico, sino que es toda la ramificación que está en esta parte superior del cráneo. Su color es el blanco, pero porque tiene que ver con todos los colores. Cuando nosotros juntamos todos los colores a nivel de luz, se relaciona con, obtenemos el color blanco. Y su símbolo es el círculo compuesto de 1000 pétalos. Bueno, ahora, su sentido es la conciencia del ser. O sea, no es un sentido en sí de percepción, sino que es la conciencia de reconocer que somos seres, es la conciencia en sí misma. Eso es la experiencia que tenemos en este séptimo chakra. Sus cualidades son la plena realización espiritual, una realización que está más allá de religión, más allá de una profecía específica,
no, es una realización espiritual que es personal y que depende del proceso de la persona como tal. Es esa experiencia de la realización espiritual. Nos da armonía, tiene que ver con la armonía con el universo, plena conciencia, conocimiento puro y conexión con Dios. Bueno, en este punto también es bueno aclarar que en la medida que los chakras van ascendiendo más, nos damos cuenta de que cada vez nos encontramos con experiencias más abstractas, más difíciles de describir. Y de ahí que pasan a ser experiencias, cosas que cada quien, de acuerdo a su propio proceso, debe ir experimentando. Cuando este chakra está equilibrado, hay una sensación en sí de armonía, que todos los elementos de la vida tienen su punto en particular y lo aceptamos, de manera que las cosas no nos perturban. Todo está en su lugar en el momento indicado. Incluso es como entender, cuando tenemos experiencias bonitas, cuando tenemos experiencias con este chakra, cosas que antes nos generaban dolor, frustración, encontramos que tienen su lugar en nuestra vida y simplemente lo aceptamos y dejamos que sean. Pero de nuevo, no es algo impuesto, es una experiencia que viene propiamente de ese chakra cuando están en armonía. Bueno, tiene que ver con esa experiencia de la armonía universal, del amor universal, entender que sentir que somos amados y poder proyectar ese amor a todos los seres. Nos da esa conexión con la fuente espiritual y además empezamos a tener experiencias místicas. Todo eso sucede cuando ese chakra está en equilibrio. Cuando está en desequilibrio, pero está activo, tenemos ego espiritual. Es decir, es como yo soy autoridad espiritual, estoy por encima de la experiencia espiritual de otras personas. Poder místico sin sabiduría. Ya esto pasa con personas que tienen mucha dedicación a un proceso místico y desbloquean ciertas cualidades místicas, pero lo proyectan sin sabiduría, de manera que pueden hacerse daño a sí mismos y a otras personas. Bueno, esto último me abre a hacer una aclaración. En esta exposición no he mencionado mucho temas que se relacionan normalmente con cualidades místicas de estos chakras. Especialmente, sí, casi todos los chakras los relacionan con un tipo de poder místico en particular, y especialmente los chakras superiores. Por ejemplo, cuando hablamos muchas veces del sexto chakra, hablamos de visión del plano astral, de energías místicas, cosas así por el estilo. Lo mismo con el quinto chakra, tiene que ver con cómo escuchamos energía, audición, cosas que vienen de un plano más místico, de un plano astral. Esas son cosas que se desarrollan, hay procesos específicos para desarrollar eso. Sin embargo, en mi propio proceso considero que no son absolutamente necesarios y que es más importante para nosotros en general encontrar un punto de equilibrio. Eso ya en sí es lo más importante. Y de hecho, los maestros de yoga que he tenido han enfatizado en ese punto. Más que conseguir poderes místicos, lo que buscamos es tener una vida sabia, una vida sana, en equilibrio, donde podemos dar y recibir amor sanamente y sentir que nuestra vida tiene propósito, tiene un sentido. Ahora, si en esa búsqueda de sentido, de propósito de vida, tú necesitas tener una percepción de otros planos, ya eso hace parte de tu proceso, ¿cierto? Bueno, ya con eso creo que he terminado la exposición. Muchas gracias por su atención. Con Acre, gracias, Gusta, muy lindo toda la exposición, espectacular. Pues en particular me ha servido muchísimo, porque ya cuando nos hablan de los puntos, de los nadis, de los chakras, de cómo funciona cada uno, ya tenemos una idea mucho más amplia, ¿no? Y la parte de las emociones, cómo influyen cada uno de ellos. Muy, muy bueno, muchas gracias.